En este vídeo vamos a estudiar cómo generar un gráfico conjunto cuando estamos analizando la relación entre dos variables, la relación conjunta entre dos variables. En este caso vamos a ver tanto en Excel como en SPSS, voy a dejar abierto un documento de Excel, el cálculo o la generación de gráficos de barras conjuntas y la generación de gráficos de cajas también agrupados y por último la generación de los diagramas de puntos, ¿vale? Bueno, vamos allá. Para ello nos vamos a gráficos, generador de gráficos, y bueno, por aquí tenemos las opciones, ¿no? Los diagramas de puntos, bueno, me refería a los diagramas de dispersión, que es como lo hemos estudiado generalmente, ¿vale? En primer lugar, vamos a ver en la opción de barras conjuntas. Vamos a quitar aquí estas cosas que teníamos de antes y, bueno, la opción de barras conjuntas es esta segunda opción. También podríamos utilizar barras apiladas, pero bueno, normalmente se ven los gráficos de una manera más clara cuando utilizamos las agrupadas. Una vez que lo añadimos, le podemos decir que queremos agrupar por la variable que sea, eso lo pondremos en agrupar en X y la variable esa variable determinará el color y las distintas barras o los distintos bloques de barras lo determinará este eje X. Vamos a comparar, por ejemplo, la comunidad autónoma de procedencia del sujeto con respecto a los estudios de la madre. Ahí ponemos comunidad autónoma en agrupar en X y estudios de la madre en el eje X. El estadístico que queremos que sea el recuento, en vez del recuento que sea el porcentaje. Aplicamos y aceptamos. Vemos que ha habido un error porque las barras de Castilla y León pues, son mucho más altas en todos los casos. ¿Qué está ocurriendo? Pues que no le hemos seleccionado en las opciones de gráficos que nos dé, en vez del porcentaje total, que nos dé el porcentaje por filas, que es el que hemos analizado en el vídeo anterior, si recordáis, ¿no? Y es el que interesa para comparar dos grupos de datos. Por lo tanto, vamos a volver a gráficos y para pedir eso, en las propiedades del elemento, en el estadístico porcentaje, le damos a establecer parámetros y le decimos que en vez de ser el total global, que sea el total de cada categoría de la variable de la leyenda. La variable de la leyenda es la variable comunidad autónoma. Seleccionamos, continuamos y aplicamos y aceptamos. Ahora sí, nos aparece un gráfico más comparable, ¿no? Castilla y León son las barras en azul y Andalucía en verde. Vemos que los estudiantes de Castilla y León tienen madres con niveles de estudios más bajos, al menos en este ejemplo. Bien, otro de los gráficos que podemos generar con SPSS y que no se genera en Excel es el diagrama de cajas agrupado. Tendremos que seleccionar la primera opción y decirle en el eje X ponerle la variable de agrupación. En este caso vamos a comparar el rendimiento en matemáticas, por ejemplo, en función del nivel de estudios de la madre. Voy a eliminarlo y vamos a verlo. En el eje X la variable de agrupación va a ser el nivel de estudios de la madre. Vamos a ver diagramas de cajas para los estudiantes que tienen madre sin estudios, con estudios primarios, con estudios secundarios, etc. Y la variable cuantitativa será rendimiento en matemáticas, que lo ponemos en el eje Y. Una vez que lo tenemos, le damos a aceptar. Y aquí nos aparece el gráfico. Visualmente no es muy atractivo, pero nos ofrece una información importante, interesante. Se observa claramente cómo las cajas están un poco más elevadas a medida que el nivel de estudios de la madre de los estudiantes es un poco más alto, ¿no? Vemos que los estudiantes que tienen madre sin estudios alcanzan una mediana en el rendimiento en matemáticas de menos de 6 puntos, mientras que los estudiantes con madres con estudios universitarios alcanzan un rendimiento mediano en matemáticas de prácticamente 8 puntos o un poquito más de 8 puntos. Y esa evolución a lo largo de que se va aumentando el nivel de estudios de la madre, pues va siendo creciente, ¿no? Esto nos está indicando que parece que hay una relación directa entre el rendimiento en matemáticas, tener un buen rendimiento y tener una madre con un nivel de estudios pues elevado. Por último, podemos generar el último gráfico que vamos a ver, que es el diagrama de dispersión. En este caso, vamos a ver el diagrama de dispersión básico. ¿Cuándo utilizamos este diagrama? Pues cuando nos interesa comparar dos variables continuas o dos variables cuantitativas o incluso una variable ordinal con una variable cuantitativa. Recordemos, no lo he dicho antes, que el diagrama de cajas nos sirve para
representar una variable continua y en este caso las cajas agrupadas nos sirven para representar una variable cuantitativa y una variable, la relación entre una variable cuantitativa y una variable cualitativa, ¿no? Cuantitativa o ordinal, vaya, sí que nos sirve para ordinales, ya lo sabíamos. Mientras que este diagrama de dispersión, en principio, nos sirve para representar variables ordinales o cuantitativas también. Vamos a, por ejemplo, tratar de relacionar la puntuación en el pretest de los sujetos con el rendimiento en matemáticas. La variable criterio va a ser la variable i, vamos a poner mejor puntuación en el pretest, y la variable x, rendimiento en matemáticas. Aceptamos y aquí nos aparece el gráfico. Vemos que parece que no existe ningún tipo de relación entre la puntuación en el pretest y el rendimiento en matemáticas, ¿verdad? Bien, una vez dicho esto, vamos a ver cómo llevarnos nuestros diagramas de barras agrupadas al Excel. Lo que tendremos que pedirle es la tabla de contingencia con el porcentaje por filas correspondiente y después pues realizar el gráfico. Vamos allá. Habíamos hecho con la comunidad autónoma y el nivel de estudios de la madre. Vamos a seleccionarlo así, comunidad autónoma por filas y nivel de estudios de la madre por columnas. Y en casillas le vamos a pedir el porcentaje por filas que ya le tenemos de antes seleccionado. Vamos a darle a aceptar, copiamos esta tabla y la pegamos en nuestro documento de Excel. Uy, perdón, que he puesto pegado especial, pegar. Ahí lo tenemos. Y lo que nos interesan son los porcentajes por filas. Vamos a seleccionarlos, copiamos, me lo va a llevar un poquito más abajo y pegamos. Y el porcentaje de arriba es el de Castilla y León y el de abajo de Andalucía. Pues vamos a escribir Castilla y León, Andalucía. Y los niveles de estudio sí que los tenemos aquí, lo puedo copiar y pegar. Control C, Control V y ya lo tenemos. Seleccionamos la tabla, insertar columna gráfico y ahí le tenemos, ¿verdad? Este gráfico es bastante más atractivo que el que veíamos antes. También podemos añadir las etiquetas de datos, ya sabemos, moverlas un poquito para dejarlo bien, etcétera. Bueno, aquí tenemos este gráfico. También en SPSS podemos pedir el diagrama de dispersión. Vamos a ir a una hoja nueva, nos vamos al SPSS y vamos a pedir, por ejemplo, el diagrama de dispersión entre la puntuación en el pretest y el rendimiento en matemáticas, ¿verdad? Era lo que habíamos hecho antes, pues seleccionamos la puntuación en el pretest y con la tecla control seleccionamos también, pulsada, la tecla control pulsada, seleccionamos también el rendimiento en matemáticas. Podemos soltar la tecla control, botón derecho, no me deja, vamos a hacerlo de una en una, pretest total, botón derecho, copiar, botón derecho, pegar. Ahí lo ha pegado. Y la puntuación en el post-test, no, la puntuación en matemáticas, botón derecho copiar, botón derecho, pegar. Aceptamos y ahí tenemos todas nuestras puntuaciones, nos aseguramos de que la última línea es en la celda 260 y una vez que lo tenemos, seleccionamos la columna A y la columna B y en insertar dispersión, la primera opción, ya tenemos aquí nuestro diagrama de dispersión. Se sigue viendo que prácticamente no hay relación entre la puntuación en matemáticas y la puntuación en el pretest. Si acaso una leve relación directa, vamos a añadir la línea de tendencia, a ver qué ocurre, cerrar. Ahí vemos que esta línea es prácticamente paralela al eje X, aunque está un poquito ligeramente creciente, por lo tanto sí que hay una relación directa, aunque mínima, entre ambas variables. Bien, hasta aquí hemos visto los gráficos, por lo tanto, si queremos hacer un diagrama de barras conjuntas, recomiendo utilizar Excel. Si lo que queremos es utilizar un diagrama de cajas, un diagrama de dispersión, podemos utilizar SPSS y en el diagrama de dispersión, pues cualquiera de los dos programas.